Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los Perfiles Valdepeñeros, les damos la bienvenida, como siempre hacemos, y ya a lo largo de la semana hemos ido anunciando que en concreto, bueno, estamos desplazados hasta la antigua bodega de Los Llanos. ¿Por qué? Porque aquí, en este local de Valdepeñas, restauración, Antonio Toledo Ruiz tiene lo que es una exposición desde hace ya algunas semanas, conjuntamente con su mujer, con Prado Ortega Morales. Vamos a hablar primero con Antonio, luego hablamos también con Prado y recorremos un poquito la exposición. Bueno, pues Antonio Toledo Ruiz, gracias por querer compartir este capítulo de los Perfiles Valdepeñeros. A vosotros. Antonio nace en Valdepeña en 1968. ¿En qué zona vivía la familia, Antonio? Pues en esa época nosotros estábamos en la plazoleta de los Mártires, y luego ya a posteriori nos desplazamos a la que es la vivienda habitual, que está en calle Clavel, aquí en la zona del Molino. Pero hasta los 7, 8 años o por ahí estuvimos en la plazoleta de los Mártires, la casa de los enanitos se llamaba, sí, de toda la vida. ¿Tus padres, el apellido Toledo, Ruiz, de Valdepeñas? Sí. ¿Ambos? Sí, sí, sí. ¿Y de generaciones anteriores igual? Mi madre no, por parte de mi madre vienen de pueblos de por aquí de Ciudad Real, pero bueno, llevan ya, están aquí arraigados. Varias generaciones, sí, quizás. Ya mucho tiempo. Sí. Bueno, como consecuencia, Antonio, de haber nacido pues en la Plaza de los Enanitos conocida, con el nombre actual, me parece la Plaza de Europa o algo de eso, ¿qué recuerdos tienes de por allí, de aquella época? Pues los de todos los chicos de aquella época, ¿no? Pues el jugar en la calle, entonces íbamos a la escuela de Cachiporro, pues en la plazoleta es que ha cambiado, antes era, pues, había una partición de tierra y es donde jugábamos pues lo típico, a las chapas, a los pesucos, aprendimos a montar en bicicleta, pues todo lo que hacían los críos de esa época. Y la verdad es que fueron años, sí, pues eso, 8 o 10 años, los primeros 8 o 10 años de aprendizaje infantiles, pues fue en esa zona. Y luego dices que el primer colegio que pisas es el de Cachiporro, el de Juan Alcaide. Sí. En lugar de, que también te pillaba poco más o menos, del de Jesús Baeza. Jesús Baeza, sí, arrancamos primero en Cachiporro y sin embargo luego cuando ya nos mudamos a la calle Clavel, entonces ya sí nos enviaron a Jesús Baeza y ahí fue donde se acabó pues el periodo de GB, sexto, séptimo y octavo, y fue aquí en Jesús Baeza. ¿Qué recuerdos tienes de cómo estaba el colegio de Juan Alcaide, de Cachiporro, por allí en aquella época? Pues entonces aquello eran unos legíos, como se suele decir, estaban a la espalda la barriada de los gitanos, y que eran compañeros además nuestros de la escuela, del colegio, y el colegio en sí eran pues una serie de aulas corridas y todo lo que era el patio estaba en tierra y allí pues es donde jugábamos y nos apedreábamos, en fin, lo que se hacía en aquella época, vaya. La parroquia estaba al lado, claro. Sí, entonces la parroquia estaba detrás y lo que pasa es que todo aquello era, ya digo, eran unos legíos, o sea,
todo lo que es la salida del cementerio ha cambiado totalmente, incluso la propia barriada, o sea que Sí. era otra historia, o sea, nada que ver. Ha cambiado bastante, luego la construcción del Parque de las colegio Infantas, desapareció, el claro. colegio, el nuevo colegio, la parroquia también se reformó, ha reformado que yo hice la contundentemente. comunión allí. Tú hiciste también. la comunión ahí, ¿y quién, recuerdas quién estaba allí de párroco? No, Don Ángel No. no sería, don José Luis. no recuerdo, No sinceramente recuerdas. no recuerdo. Don Sé que Evaristo. se lo hice, los cursillos los hice con don Julián y con don Ángel, Ujú. pero la comunión yo creo que fue con el párroco de allí, pero no sé exactamente. Ahora mismo no recordarías. Bueno, de ahí has comentado, Antonio, que te corresponde ya al cambiaros de casa al Jesús Baeza. ¿Y notaste mucho cambio? ¿El Jesús Baeza estaba, diríamos, en infraestructura más modernizado? Sí, totalmente, Sí, totalmente, fue un ¿verdad? cambio brutal. De hecho, a ver, Jesús Baeza en sí, el colegio por fuera es el mismo que hay hoy día. No sé si por dentro, me imagino que los hayan cambiado las aulas, las instalaciones y demás, pero en sí el colegio es tal cual estaba. El patio, ¿no? El patio estaba sin asfaltar, era otra historia, pero las aulas y el formato de lo que es el edificio es el mismo que hay actualmente. Y claro, venir de allí, de Cachiporro, a llegar aquí con unas aulas todo organizado, ordenado, los profesores, fue un cambio totalmente diferente, un salto muy notable, grande. ¿no? Sí, ¿Y profesores recuerdas, Antonio, tanto de Juana Cay de Cachiporro como de Jesús Baeza, alguien en concreto? De Cachiporro no, porque ya era pequeñito y no tengo muchos recuerdos, pero de aquí de Jesús Baeza sí, de Jesús Baeza son los primeros profesores que te van marcando un poquito el paso. Don Elías, don Julio Casarrubios, don Ángel, por ejemplo, que es el que, y don Julián, que se ocupaban del tema de religión. Sí, esos son profesores que son un poco lo que te marcan un poquito tu trayectoria o te van guiando, maestros Sí, guían un poco tus pasos. Sí, de los de antes, vaya, porque es que ya ha cambiado muchísimo. Sí, ha cambiado mucho. Antonio, terminas tu etapa de GB en Jesús Baeza y ¿qué haces? Porque estuviste también en el nocturno, no sé si el nocturno lo acogía también Jesús Baeza. Sí. Todavía no había que ir al instituto, Bernardo Claro, Balbuena. entonces lo hice en Jesús Baeza, porque yo de día, por entonces, aunque empecé todavía teniendo 13 años, yo acabé, al hacer los años en noviembre, yo acabé con 13 EGB. Entonces, ese año ya empecé a vendimiar las cosas de entonces. ¿Con cuántos años? Pues con 13. Con 13. 13 hasta noviembre, no hacía los 14, entonces yo empecé Y ya fuiste a vendimiar. Y esa fue la primera vendimia. Y ahí también coincidió que mi hermano se fue al servicio militar de voluntario, entonces en el sitio en el que él estaba trabajando, pues me quedé yo en su puesto. Entonces con 14 años pues me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana para descargar camiones, ir a repartir, etcétera, etcétera. Y luego iba al nocturno, con lo cual pues muchas veces pues me dormía en clase. Claro. Lógicamente. ¿No? Con esos madrugones. Entonces, y con esa edad. Así que repetí un par de años por los pelos, pero repetí porque no daba para más la cosa, Claro. hasta que me fui a Ciudad Real. A Ciudad Real encaminas tus pasos, Antonio, a la Escuela de Arte, no sé, se llamaba así, o Artes y Oficios de Ciudad Real. Sí. ¿Y por qué el mundo de las bellas artes? ¿Por qué te atrae? Me gustaba siempre el tema, perdón, me gustaba el tema de la arquitectura, la pintura, el diseño. Desde pequeñito siempre me ha gustado mucho dibujar, de hecho fui a unas clases, tuve la suerte de ir un par de años a unas clases privadas de dibujo ¿Allí y en Ciudad pintura. Real? No, aquí en Valdepeñas. Valdepeñas, en séptimo y octavo. Uh-huh. Y bueno, me llamaba la atención pues carreras superiores, pero claro, al no tener estudios, lógicamente no podía acceder a eso. ¿Universitarios te refieres? Claro, la idea, Me ha gustado. fui bajando el escalón. Me hubiese gustado ir a hacer Bellas Artes, o bien a Madrid, o bien a Cuenca, por cercanía, pero tampoco daban los medios. Entonces al final, bajando, llegamos a poder acceder a la Escuela de Artes, que entonces el grado que tenía era entonces era enseñanzas medias, diseñador de interiores. Y ahí fue donde... Ahí empiezas tu aventura sí. hasta el día de hoy.
Bueno, ya has dicho que alternabas con la campaña de vendimia los Sí. estudios bien jovencitos. Por tus buenas calificaciones, Antonio, también obtienes beca que te permite, diríamos, te ayuda a Sí. poder continuar los estudios en Ciudad Real, porque claro, estarías allí todos los días, no ibas y venías. Sí, los 3 primeros años sí. Había entonces una ayuda en la que tenías un bono, en el que te pagaban nos pagaban el autobús. Sí. Entonces subías por la mañana, te clicaban, pum pum, por la tarde Y volvías volvías a igual. Valdepeñas. Entonces los 3 primeros años era ir y venir todos los días. Oh, pues ya tienes Sí. eso, trajín. Lo que pasa que por buenas notas, a partir del segundo año ya me concedieron beca y eso era una ayuda más que nada para material escolar, pues eso, poder gestionar un poquito mejor todo lo que allí nos hacía falta, porque si no, Claro. no había un chavo. Y ya a partir de tercero sí que cogimos un piso, varios compañeros, y cuarto y quinto nos quedamos allí, teníamos allí un pisillo, pero aún así nosotros seguíamos pues trabajando, es decir, hacíamos las prácticas, pasábamos planos a un ingeniero que, en fin, pues con ese dinerillo pues íbamos pudiendo pagarle el piso, materiales y demás, ¿no? Fuimos O sea trabajando mucho. que durante los estudios, también estudios de la Escuela de Artes, también comienzas un poco a hacer ya prácticas en un estudio además concretamente de un Valdepeñero, ¿no? Sí, de Isaías. Martín Peñasco, Que tenía él allí ya aperturado su Sí. despacho, diríamos, o su Sí, empresa. él era profesor en la escuela además, pero tenía su propio despacho. Él arrancó aquí con Santos Neira, el dúo estudio, era el punto 1 creo, y él se marchó a Ciudad Real, Santos se quedó aquí. Entonces a partir de tercero las prácticas las teníamos que hacer un día o 2 a la semana, y yo las tuve la suerte de hacerlas con él allí en Ciudad Real, en su estudio, y la verdad es que fue una gran ventaja, porque ya aún estudiando ya ibas conociendo un poco la calle, íbamos un poquito adelantados al resto. Ibas adquiriendo experiencia, Sí, qué sí, duda sí. cabe. Bueno, y en vacaciones y en otros momentos es cuando trabajas también en punto 1 de Santos Neira Sí. e Isaías, cuando lo tenían aquí en Valdepeñas, Sí. ¿verdad? Sí, entonces estaban, si no recuerdo mal, en la calle de las Escuelas, por encima de la óptica. Pues ahí montaron un despacho, que la verdad es que para mí fue un regalo. Yo entré como aprendiz, simplemente eso, con el afán de aprender y de ir cogiendo experiencia, y sí fueron esos años en los que yo estuve con ellos, pues fines de semana, vacaciones, puentes, todo el rato que podía, pues aprovechaba y trabajaba. ¿Todavía con ellos. estudiando en Ciudad Real? Sí. Quizás sería ya el último tramo. Los últimos años, sí, cuarto y quinto. Terminas quinto, Antonio, y comienzas a trabajar como diseñador con Santos Neira, aquí en Valdepeñas. Sí, en el estudio, él montó estudio, que aún sigue el espacio en sí, está en la calle Torrecillas, antes del semáforo, ahí correcto. montó un estudio chiquitito en 2 alturas, y pues ahí arrancamos. Ahí Estábamos arrancasteis. varias personas, y la verdad es que fue terminar de estudiar hoy y tal cual mañana empezar a trabajar con él. Luego se interrumpe por tu marcha al servicio militar obligatorio. Sí. Estamos hablando del 90 al 91. Sí, en Te septiembre. corresponde el Madrid, ¿no? Sí, justo además en el cuartel, justo enfrente de lo que es hoy Telecinco. Sí. Entonces había simplemente un edificio, lo recuerdo porque era todo un solar, ahora hay allí un complejo enorme. Y es casualidad que ahora, después de 30 años, por el tema de trabajo actual, pues hacemos un montón de trabajos para premier y eventos, y hemos tenido que ir más de una vez y más de 2 a llevar las piezas que hacemos para ellos allí al departamento, sí, al bloque, que ahora se llama Telecinco Cinema, a llevárselas después del ¿Y evento y tal. eso en su origen, cuando tú estuviste allí, Fuencarral. era un cuartel?
No, el cuartel está justo enfrente. Enfrente. Sigue el cuartel, que yo sepa sigue vigente, porque cuando vamos a llevar las piezas está allí. Allí sigue. Allí sigue. Fuencarral. Y lo que pasa es que ahora ha cambiado aquello también, brutal. Sí, sí, sí. ¿Y la Jura Bandera, campamento, dónde lo hiciste? Allí todo todo allí. en Fuencarral. No nos movimos, íbamos al Goloso a hacer maniobras, a León, en fin, lo normal del servicio militar, pero fue todo allí en Fuencarral. ¿Y qué recuerdos tienes de tu estancia durante un año en el servicio militar obligatorio? Pues buenos y malos, es decir, lo normal de aquellas épocas, ¿no? Porque malo en cuanto, no por el hecho de que te maltratasen, sí, simplemente porque estás fuera de casa, tienes que hacer maniobras, hay pues unos horarios, entonces una disciplina que a mí no me costó mucho trabajo, pero siempre sí es cierto que siempre te cuesta trabajillo, sobre todo eso, estar fuera de casa cuesta más trabajo. Y luego todo lo bueno, pues el compañerismo, la gente que te llevas para siempre, o sea, compañeros de toda la vida que vas a tener ahí, y son recuerdos, al final te quedas con lo bueno. Eso es lógico. Y lo otro pues se queda ahí apartado. Eso es así, pero bien, afortunadamente. Sí. El septiembre del 91 te vienes para Valdepeñas, te licencias. Bueno, hasta licenciarte, creo, Antonio, que también alternabas con trabajos con Santos Neira, ¿no? Sí, yo siempre que venía a casa, procuraba venir todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Yo curraba iba al despacho, al estudio y aprovechaba para seguir trabajando. Luego creáis un propio estudio, ¿no? Marcelo y tú. Montamos un estudio en lo que era mi vivienda, la calle Princesa. Me uno a Marcelo Ruiz Flores y estuvimos ahí unos años, y de hecho hicimos un trabajo bastante curiosos aquí en el pueblo y en la provincia, carteles de carnaval, por ejemplo, que ganamos en Miguel Turra, en fin, fue una etapa también buena, o sea que muy bien. Y luego en el año 2000, es decir, hace 26 años, regresas con Santos Neira en ese proyecto que lamentablemente no pudo concluir y estar hoy pues precisamente vigente, que era el de Jaraí, ¿no? Sí. ¿Y allí qué te encomiendan? Pues, ¿Cuál era tu...? Pues fue curioso, me volvió a contactar porque él quería entrar o quería formar parte, había contactado con varias empresas del País Vasco y de Cataluña, el tema de los parques infantiles, que por entonces estaban en auge. Prácticamente no había parques. ¿Se empezaron a construir de ocio? Sí, grandes, parques de ocio, grandes me refiero, 700, 800 metros. Y bueno, me comentó el tema, que si me interesaba el hecho de hacer los murales, de llevar la parte artística de esos proyectos. Con las mismas subimos a Sabadell, vimos el parque prototipo. Bueno, a mí me pareció, yo no había cogido una pistola de pintar en mi vida, pero a mí me pareció... De las otras de las mil. De las otras, sí. Me pareció accesible y dije, bueno, pues ¿por qué no? Podemos probar. Y probamos. Y ahí me quedé. Y la verdad es que fueron 3 años que hicimos parques... ¿Por dónde os movisteis? Porque creo que estuvisteis por toda España e incluso Portugal, ¿no? Portugal, sí, en Portugal también hicimos a ver si lo digo, en Viseu... no, joder, ¿cómo se llama? Bueno, una zona de lo que Portugal. Es justamente la nariz de Portugal. Y aparte hacíamos proyectos para todos lados, no solo a nivel nacional, sino en Cataluña hicimos muchísimos parques pequeñitos en Cataluña, el País Vasco, Madrid, Andalucía, Algeciras, o sea, fueron 3 años de no parar. 3 años. 3 años de y no luego inicias otra etapa, Antonio, en solitario. Sí. Pero sigues haciendo más o menos lo mismo, ¿no? ¿O sí, después de dejar con Santos, me reengancho, se puede decir, con algunas de las empresas con las que él trabajaba o habíamos colaborado. Sí. Me llaman y me cogen un poco para formar parte de ese trabajo, y entonces sigo más o menos, aparte de otros proyectos de decoración propios, pero seguimos haciendo parques a nivel nacional. Hacemos otros 2 en Portugal, hacemos para Francia, Bélgica, Egipto y 3 en Dubái.
Y allí que se va Antonio. Y allí que me voy yo a Dubái, sí. Con la gente que tuviera que irte. Sí. Allí estuvimos montando, además en un centro comercial, como yo decía, kilométrico, porque es bestial como la mayoría de los que hay allí en Dubái. Y hicimos un parque grandote, o sea que el trabajo fue impresionante. Se mandó el contenedor con 3 meses de antelación, o sea, todo el trabajo iba en contenedores, en barco, y a los 3 meses desembarcamos allí en avión, pasamos coincidió que era Navidad, salimos de aquí nevando, llegamos allí con 40 grados de calor, no está mal. Achicharrados, asfixiados, y fueron 2 semanas intensas, sí. Entonces también guardas, Antonio, buen recuerdo de esa etapa, de esa época. Sí. Campañas de escaparatismo y comienzas a colaborar ya a nivel nacional con empresas de mucho prestigio y de gran potencial, Inditex, Loewe, en fin, ¿eso cómo surge? Pues mira, surge además, fue un poco de casualidad, porque haciendo uno de los parques en Portugal, el de Viseu, pues yo necesitaba una serie de piezas en volumen, que yo entonces no hacía ni tenía capacidad para hacerlas, y contacto con una empresa que estaba montada en Ferrol para que me hiciesen esas piezas. Bueno, a raíz de ahí yo los visito, vemos lo que tenemos que hacer, tal y cual, y ellos andaban un poquito en ese tema de los escaparates o de las campañas de escaparatismo lógicamente para Inditex y demás. A mí me llamó muchísimo la atención ese trabajo, esa parcela, ¿no? Y poco a poco, pues al final me enganché con ellos a probar y a trabajar en esas campañas, haciendo las piezas que hacemos más o menos hoy en día. Pues ese era el trabajo que yo no conocía, o sea, yo sabía que alguien tenía que hacerlo, pero no sabía quién. Y bueno, pues contacté con esta empresa, que es una de tantas, y ahí ya digo, me reenganché, hicimos trabajos bastante potentes, campañas a nivel nacional e internacional, para Uterque, en fin, Desaparecido, Springfield y demás, o sea, fueron años también muy ricos en cuanto a aprender muchísimo, materiales, acabados... Sí, nuevas técnicas de otros países. Luego ya regresas a Madrid, ¿no? Y te estableces como jefe de obra de una empresa de decoración. Sí, APEC, una empresa que estaba, además, coincidía que estaba a la espalda de Antena 3, una empresa grandota que llevaba pues un chorro de obras por toda la Comunidad de Madrid, y obras de decoración. Entonces tenían sus jefes de obra, la mayoría eran decoradores e ingenieros, y yo era el encargado de la parte. Yo estaba en La Garena, en el centro comercial La Garena, allí en Alcalá de Henares, y allí llevaba 3 obras. Me dejaron encargado de hacer 3 locales, 3 restaurantes, una cervecería y tal, y tenía a mi cargo cerca de 100 personas, aquello fue una locura. Esos años fueron durillos. Fueron durillos, pero también de aprendizaje, sí, de otro ámbito. Totalmente. Diríamos, ¿no? Porque ella tenía que manejar también el control de los trabajadores. Claro, tú tienes que gestionar a los trabajadores, tienes que reportar al cliente, tienes que reportar a tu jefe, que es la empresa. Entonces, tienes que ir haciendo un poco la cábala para que todo vaya cuadrando en fechas, en plazos, en costes, no sé qué, o sea, ahí aprendí un montón, o sea, muchísimo. Hilar fino y muchos bolillos que tocar. Sí. Terminas esa etapa y creo que vuelves a Valdepeñas, ¿no? A Gráficas Carrascosa. Sí, volví aquí un poco también ya cansado de tanto viaje y tanto jaleo, y con el afán un poco de relajarme y decir, bueno, voy a volver a casa. También mis padres ya estaban ya más mayores, estar un poquito más tiempo aquí, y bajar un poquito el listón de trabajo y de cabeza. Y bueno, me salió la oportunidad de meterme en el tema de las gráficas, que estuve también una temporada. ¿Y allí qué hacías? Pues era lo que se llama preimpresor, que es para luego ya la impresión. Exactamente, que se encarga de hacer los diseños de etiquetas, corregir todo, meter colores, diseñar
carteles, folletos, todo el tema de lo que es la preimpresión, y luego coordinar también con impresión. ¿Y cuánto dura esa etapa? Pues ahí estuve, te digo la verdad, 1 año y medio, 2 años, por ahí. ¿No? ¿Ya estaba en el polígono o aquí muy cerca donde estamos? No, estaban allí en el polígono. Ya estaban en el aquí polígono. con Manolo padre, yo me acuerdo de haber venido muchas veces con Santos a hacer trabajos a horas furibundas, o sea. Pero no, y entonces ya fue allí en la nave nueva. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis. Cuéntame, antes del paréntesis, porque va a ser un tema, vamos a tratar en la segunda parte, Antonio Toledo Ruiz. ¿Qué se puede ver, hasta qué día se puede ver? Pues vamos a estar en un principio, iba a ser hasta febrero, pero vamos a ver si lo podemos alargar hasta mediados de marzo. Es decir, que posiblemente cuando hagamos esta entrevista, quien no haya venido, pues lo va a poder ver en la televisión. Sí, ¿Y de qué se trata lo que tenemos aquí? Pues estas son... Porque lo habéis hecho de manera conjunta, Prado y tú. Sí, estos son piezas propias que se salen de nuestro trabajo cotidiano. Piezas, hablamos de ¿cómo las catalogamos? ¿Escultura, pintura? Pues ¿Qué definición ni chicha tiene? ni limonada, o sea, son cuadros en volumen, se puede decir, que son estas piezas, y luego esto que se acerca más a lo que son, se podría decir, esculturas, aunque a mí no soy escultor, entonces no me gusta llamarlas así. Yo prefiero decir que son piezas artísticas y punto pelota. Y estos son, pues sí, son cuadros de colgar, pero son en volumen, no están sobre lienzo, no son pinturas planas, sino que tienen su relieve, tienen sus texturas, sus formas. Es otra... ¿Cuántas son en total? Tenemos 19. 19, vale. Bueno, pues ¿qué te parece, Antonio? Si hacemos un breve paréntesis, después volvemos. Hablamos contigo, hablamos con Prado y damos una visita a las 19 piezas que contemplan, que quizá para cuando entrevista de perfil a finales de marzo, pues ya se haya clausurado, pero bueno, que no haya venido, ya digo, va a tener oportunidad de ver lo que ha habido aquí. ¿Te parece bien que hagamos este paréntesis? Sí, pues nada, a los telespectadores, en breves momentos estamos de nuevo con todos ustedes. Esta semana protagoniza los perfiles valdepeñeros Antonio Toledo Ruiz, pero también vamos a tener una aportación, la de Prado Ortega Morales, que además es su esposa, y por tanto también ha colaborado en esta exposición de la que nos hablaba Antonio hace un momento. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso, ya hemos hecho una primera parte con quien protagoniza el perfil, un perfil compartido, por cierto. Antonio Toledo Ruiz, hemos recorrido una trayectoria ya personal, profesional, ahora tras el paréntesis vamos a ahondar, luego va a participar también Prado, que ha contado aquí la antigua Boda de los Llanos con alguna de sus obras y también nos va a decir un poquito, bueno, cómo se introdujo en este mundillo de las artes plásticas. Bueno, Antonio, nos habíamos quedado preimpresor en Gráficas Carrajosa y luego en 2018, es decir, hace ya 8 años, ya decides montar un taller en el centro empresarial del polígono Entre Caminos, y creo que hasta hoy, ¿no? Sí. ¿Y que sea por muchos años o qué? Sí, mientras me dejen. Es una de las naves que tiene el ayuntamiento, allí en el centro de empresas, y allí llevamos ya, pues eso, 8 años. ¿Y actualmente qué haces? Pues de todo. Hacemos un poco de todo, pero principalmente nuestros mayores clientes son las agencias de eventos, a los cuales les hacemos corpóreos para eventos, para presentaciones,
plataformas, por ejemplo, Netflix, HBO, etcétera, pues para presentaciones de series, películas y demás, pues también hacemos los corpóreos que piden, para publicidad, marketing, incluso alguna campaña también de escaparatismo que hicimos al principio. O sea que seguimos en todos esos trabajos que nos... Es que es un conglomerado bastante amplio. Abarca mucho, sí. ¿Participas mucho, participáis, Prado Ortega y tú, en exposiciones como esta que acoge, ya digo, o ha acogido, depende cuando se clausure, la antigua Bodega Los Llanos? No, esta es la primera aquí en Valdepeñas. De hecho, esta exposición, la primera vez que la montamos fue el 9 de diciembre en la Escuela de Artes en Ciudad Real. Tuve la suerte de proponerle a ver si me dejaban arrancar allí, ¿no? Pues es un sitio en el que tengo muchísimo cariño. Hombre, claro que has estado allí ¿Qué muchos mejor, años. qué mejor sitio? Y lo primero que pensé fue eso, decir, pues me gustaría arrancar allí en Ciudad Real y a partir de ahí, pues lo que vaya viniendo. Allí asistió Raquel y le gustó, y con las mismas pues nosotros le hemos devuelto un poco el pañuelo, decir, oye, si nos dejáis, supuesto que aquí hacen exposiciones de este tipo, si nos dejáis un hueco, pues nos gustaría ponerlo. O sea que aquí en Valdepeñas es la primera vez que traemos esto, pues son piezas nuevas, son de hace unos meses, es todo reciente. Decías, Antonio, 19 piezas, si no me recuerdo. Sí, 19. 19 piezas. ¿Tuyas cuántas son en concreto y cuántas son de Prado? Pues son todas mías y son todas suyas. Es decir, cada uno al final hace un proceso, partimos de unos bocetos, unos diseños, y todo lo que es en la fase más inicial, en la que ella también me ayuda mucho a hacerle el tema de las texturas, de preparar, de hacer, dar la resina, no sé qué. Luego al final sí es cierto que me deja casi siempre la responsabilidad del acabado. El acabado me toca a mí porque tengo más manos, un poquito más experiencia, aunque ya la voy soltando. Pero sí, yo podría decir que es el 50%, o sea, 50%. Cada uno lleva su parte y ya está. Y estas obras y otras, me imagino que si te encargan, pues tú las pones a la venta. Sí, de hecho todas están a la venta, y hay una vendida allá al fondo y otras en espera, que estamos... Pero esto también lo que nosotros queremos, en un principio es una línea que nosotros queremos lanzar para otro tipo de público, otro tipo de mercado. O sea, igual que nosotros ahora trabajamos a las agencias de eventos y demás, esto es para un público más personal, arquitectos, diseñadores, hoteles, galerías. Es decir, es una parte más artística, no tan comercial o tan de trabajo como la que nosotros llevamos de forma cotidiana. Entonces es una división aparte dentro de nuestro taller. Sí, una especialización, diríamos. Sí, sí, y además es un tema propio, de diseños propios, en los que vamos aplicando los conocimientos, los materiales, vamos aprendiendo, porque al final esto es un aprendizaje y van saliendo cosas bastante curiosas. Entonces estamos en ese proceso de crear y de generar cosas nuevas en otro mercado. En otro mercado. Incluso abriendo mercados nuevos. Sí, totalmente, Claro. totalmente. O sea, volviendo a conectar con muchos compañeros míos antiguos, pues ofreciéndoles un poco todo este tema. Porque al ser taller nosotros tenemos la ventaja de poder crear las piezas que nos pidan. O sea, no solamente lo que nosotros hacemos, sino los que nos quieran encargar. Es decir, pues, sí, claro. llega un diseñador, quiero esto, pues te hace. Es otro tipo de trabajo, más relajado, con más calma, más... No es de catálogo. Claro, pero y además no es lo mismo que el trabajo cotidiano, que siempre es para tal fecha, tal hora, en tal sitio, siempre tienes que andar corriendo. Esto es otra historia. Es otra historia. Y a nosotros, lógicamente, nos llena mucho más hacer este tipo de trabajo que el otro. Porque se hace con cariño. Le dedicas todo lo que tienes que dedicarle. Claro, sin reloj. Pero sin prisa, sin agobios, efectivamente. Otro tipo de presión. Sí, exactamente. Bueno, Antonio, antes que hablemos con Prado Ortega Morales, ahí está José Luis Mejía del Fresno, que es el operador de cámara. ¿Deseas añadir alguna cosa más? ¿Crees que ha quedado algo? Que algo quedará, claro, como luego dicen, para otra ocasión.
Pues si deseas añadir algo más y puntualizar algo, pues ahí tienes a la cámara. Pues hombre, lo primero es agradecer a Pepe y a Raquel la oportunidad que nos han dejado aquí, su espacio para poder poner esto. El día de la inauguración fue tremendo, nos juntamos aquí muchísima gente y bueno, es una oportunidad, al final es una oportunidad de difundir nuestro trabajo, nuestro futuro trabajo, y poco más, y que eso, que si nos quieren ir siguiendo pues en las redes, nuestros canales donde vamos colgando todos los procesos y lo que vamos avanzando, pues encantados de la vida, que nos conozcan un poquito más. Claro que sí. Pues Antonio Toledo Ruiz, si esto sirve para también difundir un poco más vuestra obra, vuestra historia, pues encantados también. Vamos a hacer, bueno, a continuación ya, vamos a también tener oportunidad de hablar un poco, ¿no?, de Prado Ortega Morales, que es el 50%, me lo acaba de decir sí. Antonio, de esta, que ahora la vamos a visitar con ellos, pero en principio vamos a hablar un poquito y luego ya visitamos la exposición, y con eso y unas aportaciones que ha hecho de fotografías, de eventos, de trabajos, eso será lo que ponga ya el punto final a este perfil valdepeñero. Para ir completando ya este perfil valdepeñero, que tiene varias fases y varias entregas. En una, lógicamente, Prado Ortega Morales. ¿Quién es Prado Ortega Morales? A ver. Bueno, pues yo vengo de una familia de Piedrabuena, soy la pequeña de 4 hermanos. Por el trabajo de mi padre le trasladaron aquí, bueno, pidió él el traslado aquí, y aquí estoy desde los 2 años. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que yo nací en Ciudad Real, pero vamos... De pequeña, muy pequeña. Me considero valdepeñera porque llevo mucho tiempo aquí. Sí. ¿Y la familia la mantenéis aquí? Sí, mis hermanos están aquí. Bueno, mi hermano sí vive en Ciudad Real, pero los demás estamos aquí. Aquí, sí, porque sí. Claro, vinisteis igual que tú con 2 años, pues vendrían unos hermanos... Pues, claro, sí, sí, muy jovencitos. Muy jovencitos, sí. Pequeños. Sí, sí. Bueno, ¿y tu inquietud por las bellas artes? Bueno, a mí siempre la verdad es que me ha gustado, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, pero sí es cierto que a partir del 2016, que fue cuando conocí a Antonio, pues me empecé a implicar, empecé a aprender, y con todos los trabajos que hemos ido haciendo, pues he ido aprendiendo poco a poco, porque yo no había cogido ni un pincel, ni un rodillo, absolutamente nada. Ni de brocha fina, ni nada, de brocha gorda. Nada. No, porque yo recuerdo en mi casa cuando había que pintar, pintaban mis hermanos. Yo era más pequeña sí, y no quizás era más apropiado, ¿no? Sí. Aunque hoy día ya, sí, lo que hace un hombre puede hacer una mujer. Exactamente. Perfectamente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues con él ha sido con el que empecé a aprender desde minuto 1 prácticamente, porque él tenía cosas que hacer y yo me involucraba, aunque fuese muy poquito, a hacer algo. Entonces, poco a poco, pues voy cogiendo capacidad para poder ir haciendo cosas, ¿no? Y entonces dices que de pequeña ya sentías un poquito siempre me atracción gustó. Por esto, ¿no? Sí, yo siempre... Te llamaba la atención, sí, ya. Pintura, la arquitectura, siempre me gustaba. ¿El dibujo y tal también? Pues no soy persona de dibujar muy bien, ya. Pero sí es cierto que pintura. Te vas adaptando y al final pues aprendes, ¿no? Sí. Bueno, y de esta exposición, ¿qué nos puedes decir? Aunque ahora hagamos el recorrido. Porque ha dicho Antonio que era el 50% tuyo, Prado. Sí, a ver, él es el que tiene la capacidad, ¿no? Yo, como bien digo, es como el chef y la ayudante de cocina. Sí. Buen ejemplo ese. Sí, para que se entienda bien. Y por supuesto no me quiero yo colgar medallas que no me corresponden. Pero bueno, pues nada, él todo es artesanal, todo está hecho a mano. Él modela y, como ha dicho antes, pues hacemos la textura. Entonces yo pues hago textura, aplico masilla, aplico resina, aplico fondo de pintura. Entonces en todo eso, la parte progresiva, central, digamos, de la pieza es la que yo hago. Y el final, por supuesto, es suyo porque él es el que realmente pues tiene esa capacidad para poder hacerlo. ¿Y estás contenta en este mundo? ¿Haber conocido a Antonio? Sí. Su pareja? Sí, muy contenta, la verdad es que sí. ¿Hay algún proyecto? Que no le he preguntado a Antonio porque ha dicho que todo es lo que salga. ¿Tú tienes algún proyecto en mente?
Bueno, siempre salen proyectos, o sea, Sí. siempre Siempre hay algo. Siempre hay algo, sí, sí, sí. Muy bien, Prado Ortega Morales, encantados de que también hayas enriquecido el perfil valdepeñero de Antonio. Muchas gracias. Te digo lo mismo que Antonio, ahí tenemos a José Luis Mejía. ¿Quieres decir algo más? Pues nada, invitar a todo el mundo que se pase por aquí, por la antigua bodega de los Llanos, para ver la exposición, y que aceptamos las críticas, tanto las buenas como las malas. Y nada, y sobre todo pues espero que les guste. Y muchas gracias por todo. Pues gracias a Antonio, gracias a Prado. Si os parece, vamos a hacer un recorrido y Sí. ya explicáis vosotros cómo se han confeccionado estas piezas tan bonitas, de tanto arte, y con ello habremos concluido el perfil valdepeñero. Ya saben que al final hay una fotografía de trabajos de otro tipo que será lo que ponga el punto y final. Luis Fernando Díaz Gallego se encargará de la realización, y por nuestra parte dejarlos con estos dos apartados, la exposición, las fotos, y gracias por la amable atención prestada. Pues mira, esta pieza en sí, aquí, esta forma parte de la serie líquidas, que son estas piezas como que se deforman, que se van diluyendo, y lo curioso, como la gran mayoría, es que está hecha en pórex, en corcho blanco. Se recubre de resina, con lo cual coge bastante dureza, y luego ya posteriormente pues se pintan. En esta ocasión esta pieza se ha ido conforman un conjunto de piezas, se fueron pintando de forma independiente, y luego hubo que acoplarlo todo para que casara perfectamente. Y bueno, como bien dice su nombre, es una distorsión azul, es decir, es un poco el romper una serie de tonos o de formas y generar algo que chirríe, ¿no? Pero que también cuadra dentro de la gama cromática, que sea accesible, que sea bonito. Pues esta pieza en sí se asemeja a lo que podría ser un fondo de tela, ¿vale? Por la forma y los volúmenes, y luego a la hora de pintarla tiene como un degradado que se aprecia de más rojo a más rosa, y sobre eso se le aplicó con una arpillera unas sombras, unos sombreados, que son los que le dan ese aspecto de tela, pero sin ser tela. Luego se barnizó todo, en fin, es una pieza muy curiosa porque tiene muchas interpretaciones, ¿no? Y es igual que aquella, es todo pórex con resina, es una pieza súper ligera que se puede colgar en cualquier lado. Vale, esta pieza, que es un círculo en sí, ¿vale? Sin embargo nace de un cuadrado que se va formando a redondo y al final se diluye o se disuelve en esta forma, pero todo forma parte de un círculo que se rompe, y de ahí pues el que tenga estos detalles como estas lágrimas que se va disolviendo, se va fundiendo todo el volumen en sí. Vale, bueno, pues esta pieza que veis aquí, que esto entra dentro de la línea de texturas, a mí personalmente es de las que más me gustan de todas las piezas de textura, porque bueno, es muy orgánico, es como te da vida, ¿no? Y también está hecha en pores, aunque no lo parezca. Toda esa textura está trabajada a mano, tiene su resina para endurecer, y bueno, luego tiene esos toques que realmente parece bronce, y sin embargo pues Es del mismo es material. un terminado final de los tantos que hace Antonio tan buenos, ¿no? Así es que ella que siga. Estas piezas chiquititas, que hay algunas corazones derretidos, fue la primera pieza en sí que sacamos en el taller. Está hecha sobre molde, en resina, y luego se van haciendo reproducciones, y cada una, lo bueno es que le damos un acabado diferente, tipo mármol negro o como piedra. Estas también forman parte de la serie líquida, pero son piezas chiquititas, muy accesibles. Esta es lo que se llama un art toy, que son juguetes artísticos que se suelen hacer también sobre molde.
y cada una con un acabado diferente, con lo cual de una misma pieza sacas X piezas exclusivas y diferentes para cada cliente. Y esta, por ejemplo, a mí que es personalmente de la pieza, me parece la pieza más seria de las que tenemos, por forma, por peana, por todo. Es básicamente como el resto, sale de un círculo, de un redondo, se talla todo a mano y luego ya con los acabados que se le da con pistola, pincel y demás, pues se generan esas texturas y esas formas que nos recuerdan mucho a la naturaleza sin serlo. O sea, nos llevan a colores y formas naturales, pero lógicamente nunca lo van a ser. Y se le dan esta serie de toques de cobre y tal para darle una cierta viveza y resalte. Son piezas muy bonitas en cuanto a que las mires las veces que las mires, depende de la luz, siempre te va a decir cosas nuevas. Y de hecho por eso no está, tiene una cierta inclinación con la peana. Otra más, también más líquida, y esta que es una columna que está tallada en una pieza y luego se seccionaron en rodajas, pues poco también para romper esa pieza tan clásica que pueda ser de piedra. La última pieza que más nos llama la atención y que más suele llamar mucho la atención es el rosetón, porque es una mezcla de un rosetón de catedral con forma y colores de coral. Y bueno, el material es igual, resina, pores y tal, y luego pues todo pintado a mano, con algo de barniz en algunas partes. O sea, son piezas curiosas.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.